Un joven de Nazaret se hace pasar por Dios. Los líderes religiosos que lo escuchan se escandalizan y tratan de llevarlo a los tribunales de justicia, porque este joven que ha sido criado en Nazaret, en el norte de Israel, dice que es Dios, se compara con Dios y se hace igual a Dios. Dice que Dios lo ha enviado a la tierra para salvar a la humanidad. Esas declaraciones causan un gran revuelo en Israel, principalmente entre los líderes religiosos y maestros de la ley, pues no pueden aceptar que un jovencito, que un ser humano que vieron nacer en Belén y que lo vieron educado en Nazaret, ahora diga que es Dios. En medio de toda esa confusión, algunos empiezan a creer en él y mucha gente se alborota, pues también realiza milagros, hace señales, hace prodigios y maravillas. Pero mientras más gente lo sigue, más se enfurecen los líderes religiosos, que tratan por todos los medios de llevarlo ante los tribunales de justicia para quitarle la vida. Esta es la prédica número 18 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y nos corresponde leer nuestro pasaje de estudio que se encuentra en Juan 5, 19 al 29. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, recordemos que en el pasaje anterior, en Juan 5, hace 15 días, en la prédica que impartí acá, había sanado a un paralítico a la orilla del estanque de Betesda. Después de que el Señor sanó a ese paralítico, los judíos empezaron una persecución a muerte contra él, porque había realizado ese milagro en el día de reposo. Pero eso no era nada como lo que ahora va a suceder. En el pasaje que ahora estamos estudiando, los líderes judíos se enfurecieron aún más, no porque Jesús sanó al paralítico en día de reposo, ahora porque dijo que él era igual a Dios, porque se hacía pasar por Dios, y dijo que Dios no hacía nada sin que él lo hiciera. En ese pasaje nos damos cuenta que los líderes judíos, hermanos, van a acusar a Jesucristo de violar el día de reposo, pero también lo van a acusar de blasfemar, porque dijo que él era igual a Dios. Tenemos que aclarar, hermanos, que hay una diferencia importante entre la forma que nosotros utilizamos el término Padre y la forma en que los judíos en ese tiempo utilizaban el término Padre. Así que Dios es Padre de todos y es Padre de la nación judía, pero Jesucristo no se refería solo a esa parte de Dios Padre en general. Nosotros comprendemos aquí en América, si yo digo el pastor Abel Carías, que está allá atrás, es mi padre, todos comprendemos que lo que yo estoy diciendo es que yo soy hijo de mi papá. Pero escuchen, en
la cultura judía de aquella época, si yo decía el pastor Abel Carías es mi padre, lo que yo estaba diciendo es: él y yo compartimos el mismo derecho y la misma firma de él sirve exactamente como la mía y somos uno. Él es mi padre, quiere decir todo lo que él tiene me lo ha heredado a mí y todo lo mío es de él y somos uno. O sea, los judíos comprendieron que Jesús estaba haciendo pasar por Dios, que Jesús estaba haciendo igual a Dios. ¿Y por qué digo esto? Las escrituras dan fe de esto. Por ejemplo, cuando las escrituras hablan en Marcos 3:17, dice los hijos del trueno. ¿Quiénes eran los hijos del trueno? ¿Se recuerdan? Los hijos de Zebedeo. ¿Qué estaba diciendo? Eran semejantes a un trueno. La Biblia habla de el hijo de perdición, del hijo de consolación, del hijo de este siglo, hijos de resurrección, hijos de la promesa, hijos de desobediencia, hijos de ira, hijos de maldición, hijos del diablo, etcétera. La Biblia habla en términos hijos de. Y cuando Jesús dice yo soy hijo de Dios, y Dios no hace nada sin que me lo cuente a mí, y yo no hago nada sin que Él me autorice, Él y yo somos uno. La gente dijo: ¿qué? Eso es blasfemia. No puede Jesucristo ser Dios. Este chico nació en Belén, lo criaron en Nazaret. ¿Cómo dice que es Dios? Háganme el favor, hay que matarlo, está loco. Eso es lo que pensaban los líderes judíos. Así que vamos al pasaje de estudio. Leamos Juan 5, 19, 23. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo, escuchen, ahora le van a sentir más sentido. Dice: de cierto os digo, oigan, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y oigan, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y escuchen el 20: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, oigan, ahí se hace igual que el Padre, así también el Hijo a los que quiere le da vida. 22, porque el Padre a nadie juzga, escuchen, sino todo el juicio dio al Hijo. El Hijo se está haciendo igual que el Padre. Jesús está diciendo yo soy igual que Dios. 23, para que todos honren al Hijo. Wow, solo eso le faltaba, decían los líderes religiosos, que este pida honra, que este pida adoración. Pero 23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermanos, para una cultura religiosa, para una cultura de esos líderes judíos fariseos que dirigían al pueblo, era chocante que un chico de Nazaret dijera: no, si no honran al Padre, no me pueden honrar a mí. Honrenme a mí, yo soy igual que el Padre. Todo lo que el Padre hace, yo lo hago, y aún cosas mayores. Los judíos decían: ¿qué? Está loco, hay que matarlo, no puede ser. Hermanos, definitivamente al leer ese pasaje nos damos cuenta que Jesús se está comparando literalmente con Dios. Jesús está diciendo yo soy igual a Dios. No solo está diciendo que era igual a Dios, sino que está haciéndose pasar por Dios. Por eso, hermanos, los judíos estaban enfurecidos. Veamos Juan 5, 18, un versículo atrás de nuestro pasaje. Juan 5, 18, que dice: por esto los judíos aún más procuraban que matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual al Padre, a Dios. Hermanos, tenían toda la razón los judíos bajo el punto de vista humano. A los judíos les resultaba muy molesto que Jesús dijera yo soy Dios. Los judíos interpretaban eso como una blasfemia, y para ellos la blasfemia se pagaba con la muerte. Por eso es que trataban de llevar a Jesús a los tribunales. Cuando Jesús dijo que era igual a Dios y que el Padre no hacía nada sino a través del Hijo, y que el Hijo no hacía nada si el Padre no se lo indicaba, los líderes judíos interpretaron como falsas esas declaraciones y dijeron: aquí es el momento. Primero quebrantó el día de reposo, después dice que es Dios, está blasfemando. Vamos, hagamos un edicto y pidamos al gobierno
estaban dirigidos bajo el gobierno de Roma. ¿Se acuerdan ustedes? Pidamos al gobierno que los llevemos a la cruz, que le quitemos la vida con la peor muerte, la muerte de cruz. Los judíos pensaban que si Jesús decía que era Dios, eso era un gran atentado en contra del pueblo, porque el pueblo judío, escuchen, estaba culturalmente aceptando el monoteísmo, como nosotros lo aceptamos también, un solo Dios. Y que un chico del pueblo saliera diciendo: yo soy Dios, yo soy igual a Dios. ¿Qué pasó? Nosotros somos monoteístas, adoramos a un solo Dios. No puede este joven decir que es igual a Dios. Vamos a ver cuál era la cultura judía en cuanto a la adoración. Deuteronomios 4, 35 al 39. Leamos eso. Deuteronomios 4, 35 al 39. ¿Qué dice la Biblia? Dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios. Oigan, y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Se dan cuenta? Esa era la cultura. La cultura era que no hay otro Dios. Y es exactamente así. No hay otro Dios, hermanos. Dios es uno. Dios es uno. Amén. Dios es uno. Gloria a Dios. Pero entonces, cuando los judíos ven este choque cultural, no pueden aceptar. Y menos que alguien que nació en Belén de Judea. Háganme el favor, Belén, una aldea de... No, por favor, no. Ni siquiera nació en la capital de Jerusalén. No, nació en Belén. Y después se fue a criar al norte. Belén era al sur, ya lo estudiamos. Nazaret, Galilea, al norte. Jesús tenía su centro de operaciones en el norte, en Nazaret. No podían los líderes recibir en su corazón esto. A los judíos les resultaba un insulto que Cristo dijera que era Dios. Hermanos, pero recordemos que en la época de Deuteronomio no había venido el Hijo a la tierra, tampoco el Espíritu Santo estaba en la tierra. Entonces Dios Padre regía todo a través de sus profetas, como Moisés, por ejemplo, ¿no? Y entonces, a través de Moisés, Dios Padre ordenaba al pueblo lo que quería que el pueblo hiciera. Jesús no había estado en escena, y el Espíritu Santo menos que estaba en la escena aquí en la tierra. Así que desde el punto de vista de los judíos, esto era blasfemia. Lógicamente, ellos no habían entendido la verdad de las Escrituras, y lógicamente no habían entendido la profecía bíblica de que el Mesías vendría, y lógicamente no habían recibido en su corazón a Jesucristo como el Mesías que vino, y eso les resultaba en choque. Ahora bien, cuando vemos todas las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos damos cuenta que Él no pretendía ser un Dios diferente. Tenemos que dejar claro, Cristo no pretendió ser un Dios diferente a Dios Padre. No, Cristo pretendió ser la misma persona, o sea, el mismo Dios, manifestado en diferentes personajes. Pero Cristo no dijo yo soy otro Dios. Cristo dijo yo y el Padre somos uno. Somos el mismo ser, el mismo Dios, pero en dos manifestaciones distintas. Hermanos, leamos Juan 14, 8 al 11. Juan 14, para que veamos que no son dos dioses, sino que un solo Dios en dos manifestaciones distintas. Juan 14, 8.
Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, vean el 11, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Se dan cuenta? Cristo no está diciendo yo soy otro Dios. Cristo está diciendo yo y el Padre somos uno. Hermanos, no debe ser ninguna confusión esta, por favor. Si alguno aquí tenía confusión sobre la naturaleza de Dios, no debe ser confusión. Dios es uno, pero se manifiesta en tres divinas personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Él es uno. Gloria a Dios. Amén. Por si a alguien no le queda claro, solo presten atención a este ejemplo. Para mi papá, ¿qué soy yo? Su hijo. Mi papá dice: ahí está predicando mi hijo. Pero para mi esposa, ¿qué soy yo? Su esposo. Mi esposa no dice: allá está predicando mi hijo. Mi esposa dice: allá está predicando mi esposo. Pero para ustedes, ¿qué soy yo? El pastor. Ustedes no dicen: allá está mi hijo, ¿ve? O allá está mi esposo. Ustedes dicen: ahí está el pastor predicando. Pero yo soy profesor, yo doy clases. Cuando yo estoy dando clases, los alumnos no me dicen pastor o papi o esposo, me dicen profesor. En mi trabajo, los compañeros míos de trabajo no me dicen pastor ni profesor, me dicen presentador de noticias. Mi hija no me dice: ahí está mi esposo, ¿ve? Mi hija dice: ahí está mi papi. Fíjense, yo soy uno, pero me manifiesto para mi papá como el hijo, para mi esposa como el esposo, para mi hija como el padre, para ustedes como el pastor. Soy uno, pero manifestaciones distintas. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? El agua, ¿qué es esto? El agua, miren, aquí tengo agua por el calor. No existiría agua si no hay dos elementos y uno de ellos elevado a la segunda potencia. ¿No? El agua, si separamos los dos componentes del agua y los aislamos, no hay agua. El agua tiene hidrógeno y oxígeno, y cada molécula de agua tiene dos partes de hidrógeno, una de oxígeno. Dos de hidrógeno, una de oxígeno. Por eso se llama H2O. Cuando la separamos no hay agua, cuando la unimos hay agua. No podemos tener a Cristo separado de Dios. No podemos tener al Espíritu Santo separado de Dios. Cristo, el Espíritu Santo y el Padre son un solo Dios. Se manifiesta así y Él llena nuestro corazón de gozo. Gloria a Dios. Amén. Por eso, hermano, cuando tú te sientas triste a la próxima, que sientas que tu vida no va para ningún lado y sientas que como que todo lo tienes en contra, y tú dices: ay, ¿a qué hora es el culto de oración? ¿Será que ya viene la oración por enfermos? ¿Será que, por qué no vienen los ancianos a orar por mí? Yo paso al altar y me hago así, y el pastor pasa orando por este y por este, pero no oró por mí. Hermano, tranquilo. Cuando tú sientas que estás en debilidad, sí tienes que saber que adentro de ti vive el Espíritu Santo. Él es el que te levanta, Él es el que toma de la mano derecha tu vida. Hermano, ¿no es maravilloso? Tú no eres Dios, yo no soy Dios, pero adentro de ti y de mí vive Dios. Aleluya. Por ahí anda un predicador, y lo voy a decir aquí en la cámara, ridículamente dice que nosotros somos Jehová Junior. Háganme el favor, esa es una ridiculez. Tú no eres Jehová Junior, tú no eres Dios, tú eres hijo del Señor. Tú no eres Dios. Si tú fueras Dios, pudieras hacer lo que Dios hace. Tú no puedes hacer lo que Dios hace. Ni siquiera puedes conservar tu vida. No puedes, ni siquiera puedes sanar tu cuerpo, ni siquiera puedes ponerle un pelo más al pastor. No me hagan reír, hermanos, por favor. Esas son tonterías. Tú no eres Jehová Junior, nada que ver con eso. Tú no eres Dios.
Ya lo estudiamos en la serie de Apocalipsis, ¿se recuerdan? Y en Apocalipsis estudiamos a los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Lo estudiamos hasta la saciedad. Aquellos que tomaban una filosofía humana, Laos es pueblo, Nico es el poder representado en el pueblo, Nicolaitas, el poder del pueblo. El poder está en ti, eso dicen muchos. El poder está en ti, piensa que puedes, tú puedes, solo cree, solo piensa. No, hermanos, son tonterías. El poder no está en ti, el poder está en Dios. Él es el Dios todopoderoso, fuera de Él no hay poder alguno. Amén. Fuera de Dios no hay poder. Él es el poderoso. Y Él vive adentro de ti. Él es el que te levanta. Él es el que te alienta. Así que cuando te sientas mal a la próxima, ponte tú la mano encima y dile: Señor, gracias porque el Espíritu Santo vive adentro de mí. Yo soy más que vencedor en Cristo. Yo me gozo en la fe del Señor. Y gloríate y gózate en tu Salvador. Amén. Gloria a Dios. Sigamos el pasaje, hermanos. Juan 5:19. Porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo. Hermanos, Cristo está exactamente diciendo que Él y el Padre son uno, que no son dos. Ahora vamos a 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, miren qué maravilla, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, eso para mí es lo más glorioso. Dice Cristo: de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hermano, tú tienes vida eterna. Necesitas oír la palabra de Dios. Oír, ¿qué quiere decir? Obedecer. No quiere decir solo como escuchar una lluvia. No, quiere decir obedecer. El que obedece mi palabra y cree al que me envió, cree en el Dios el Padre, tiene vida eterna. Hermano, que nunca quede duda en tu corazón. Si tú obedeces la palabra y crees en Dios, crees que Él envió a Jesucristo, tú tienes vida eterna. Y en el día de tu muerte vamos para allá, vamos al cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Esto es maravilloso, hermanos. El Evangelio es poder de Dios. Amén. El Evangelio es poder de Dios. Para tener vida eterna debemos oír, esto es obedecer la palabra, y creer en el que envió a Jesucristo, Dios el Padre, y tendremos vida eterna. De casualidad, ¿has oído la palabra de Jesús? ¿De casualidad has creído en el que envió a Jesucristo? ¿De casualidad obedeces la palabra del Señor? Si tus respuestas son sí, entonces tienes vida eterna. Pero ¿saben cuál es uno de los ataques de Satanás? Que el Señor lo reprenda. Uno de los peores ataques del enemigo, ¿cuál es? Poner duda en tu corazón. ¿Será que soy salvo? ¿Será que esto? ¿Será que el otro? La duda es lo contrario a la fe. ¿Y qué dice la Biblia? Que la salvación es ¿por qué? Por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Hermano, ¿por qué somos salvos? Porque Dios nos hizo ese regalo. No porque tú seas bueno, es porque Él es bueno. Amén. Gloria a Dios. Hermano, mi corazón se llena de esa emoción y mis ojos de lágrimas al saber que, siendo yo un vil y miserable pecador, Él tuvo misericordia de mí y me amó con amor eterno y dio su vida en la cruz para que, si yo creo en Él, alcance salvación. Hermanos, la vida eterna comienza ahora. No dice el texto tendrán vida eterna, dice tienen vida eterna. ¿Se dan cuenta? El texto no dice tendrán vida, dice tienen vida eterna. Vamos al final, 5:25 al 29. Dice: de cierto os digo, viene la hora
y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sabías tú que todos vamos a resucitar? ¿Todos? Todos vamos a morir, a menos que ahora mismo sea la segunda venida del Señor y Él envíe a sus ángeles a los 4 puntos de la tierra a juntar a sus escogidos, y entonces seremos transformados. Pero si eso no pasa, tú vas a morir. Yo voy a morir. ¿Cuándo moriremos? No lo sé. Pero de todos los que estamos aquí, alguien muere primero, te lo aseguro. ¿Serás tú? ¿O seré yo? ¿Quién va primero? Y atrás del primero, next, va el segundo. Y atrás, next, va el tercero. Vamos a morir. No somos eternos en la tierra. Después de la muerte, ¿qué pasa? Tu cuerpo va a la tumba y tu espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y después de eso, ¿qué pasa? Te esperas cuando sea la segunda venida de Cristo, a la final trompeta. ¿Cuál es la final trompeta? La 7ª trompeta de Apocalipsis. A la final trompeta levantarán, saldrán de las tumbas estos muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en esa resurrección resucitarán los muertos sin Cristo también. Aquí dice el pasaje, el 29, ¿quieres leerlo otra vez? Dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos vamos a resucitar. Ese cuerpo, sea que te mueras ahogado, quemado, lo que sea, resucitará. Y unos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. ¿Dónde defines dónde vas a pasar la eternidad? Aquí, ahora, en esta vida. En esta vida defines dónde paso la eternidad. ¿La paso en el cielo con el Señor o la paso en el lago de fuego, separado de Dios para siempre? Aquí es donde se define. Aquí. ¿Ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Tu pensamiento positivo no puede salvar. Pastor, ¿el pensamiento positivo es malo? No, hombre, el pensamiento positivo es buenísimo. Levántate todos los días, ve con pensamiento positivo. Hoy va a ser un gran día. Hoy voy a tener buenas ventas. Hoy voy a salir adelante. Hoy voy a estar gozoso. Eso es bueno, pero eso no salva. Hay que hacer la diferencia. Pensamiento positivo es bueno, pero eso no es fe. Fe es la que salva. Pensamiento positivo para enfrentar esta vida, pero la fe es lo único que salva. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. Pero hay alguien que no quiere aceptar ese regalo. Y si tú no aceptas el regalo, entonces no eres salvo. ¿Se imaginan que yo les regale esta Biblia? Y que yo les diga: hermanos, esta es una Biblia de estudio. Y le ponga nombre: hermano Marco, hermano Héctor, hermana Araceli, hermano Jonathan. Les voy a regalar esta Biblia. Aquí la dejo. Es tuya, hermano Jonathan. Y el culto termina y nos vamos a casa y la Biblia aquí. Y hermano Jonathan se fue, pero era de él, sí, pero no la quiso. Y al otro domingo vengo y dejo la Biblia ahí, y hermano Jonathan viene y no retira la Biblia. Al fin fallece hermano Jonathan, y la Biblia aquí era de él, pero no la aceptó nunca. La salvación es un regalo. El regalo
que Cristo murió en la cruz para salvarte, tienes que aceptarlo para que sea tuyo. Si tú no aceptas el regalo de la salvación, no es tuya la salvación. Aunque seas bueno, aunque regales cosas a los pobres, aunque vayas a los hospitales, no eres salvo por obras. Te salvas por aceptar el regalo de Dios para ti en Cristo Jesús. ¿A quién corres tú? En los momentos de dificultad, en los momentos de angustia, en los momentos de grandes desafíos en tu vida, ¿a quién corres? ¿Al médico? ¿Al amigo que te va a prestar unos dineros? ¿A quién corres primero? Corre a Jesús. ¿Habrá alguien que quiera correr a Jesús hoy? Que quiera decir: Señor, yo acepto la salvación. Yo no te he reconocido como Señor y Salvador, pero yo quiero resucitar para resurrección de vida. ¿Habrá alguien que acepta a Jesús hoy? ¿Quieres aceptar a Jesús? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.